Jesús es el que nos ha ayudado a presentarnos al Padre, a presentarnos a ese Padre que tenemos en los cielos. A través de Jesús, mm, Él es el que nos revela al Padre Celestial que está en los cielos. ¿Por qué? Porque podemos leer en los evangelios cómo era esa relación de Jesús con el Padre y cómo el Padre le contestaba, cómo el Padre lo guiaba y lo encaminaba. Y nosotros podemos tomar ejemplo de ahí, de esa relación que tenía Jesús con papá. Y a través de Jesús, Él es el que ahora nos presenta a través del Evangelio o a través de Jesús, Él nos presenta a ese Padre que tenemos en los cielos. Mira, vamos a ver una primera cita en Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9, aquí nos habla, vemos el modelo de oración y dice, Mateo 6, 9 dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. ¿Sí? Es el modelo de oración del Padre nuestro. Pero inicia, aquí nos enseña Jesús, nos está enseñando cómo, una forma en la cual podemos orar, cómo podemos dirigirnos hacia papá, y nos dice, Padre nuestro, o sea, nos está diciendo que tenemos un papá, que tenemos en el cielo un papá que, pues, en el cual podemos confiar y esperar. Otra cita, Juan 1:12. Juan 1:12 también nos habla acerca de la paternidad, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Jesús. Dice que todo aquel que creyó en Él, todo aquel que cree en Jesús y le recibe en su corazón y le dice, Señor Jesús, ven a morar a mi vida, ven a morar a mi corazón, te hago Señor de mi vida, dice que en ese momento Dios le da un derecho, o le da, en otras versiones dice que les da potestad o autoridad. ¿Y cuál es esa potestad o esa autoridad? El de ser hijos. ¿Sí? Entonces aquí Jesús también nos está diciendo que cuando nosotros le recibimos en ese momento, en ese instante, Dios nos adopta como sus hijos. Entonces tenemos un papá en los cielos que nos ama, que nos quiere. Otra cita te la leo, Romanos 8, 15 y 16. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Hemos sido adoptados por Jesús como hijos de Él. Hemos sido adoptados. ¿Cuándo recibimos esa adopción o esa potestad o esa autoridad? Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Es cuando Dios nos dio esa autoridad y esa potestad de ser hechos sus hijos. Y nosotros le recibimos y ahora pues tenemos ese derecho y esa autoridad de ser sus hijos. Versículo 16 de Romanos dice, ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y ahora a través del Espíritu Santo es que nosotros le podemos llamar Abba. Y la palabra Abba significa papi o papito. Y podemos dirigirnos a Él y decirle papi o papito, a ese papá que tenemos en los cielos. Y ciertamente podemos aprender de Jesús, de Dios, acerca de la paternidad, de ese trabajo que viene a nosotros en el momento cuando nos convertimos en padre. Porque paternidad, ¿qué es lo que significa la palabra paternidad? Significa cuando una persona es padre. Y no solamente paternidad, y paternidad no es la persona que concibe al hijo, esa no es paternidad, sino la paternidad es aquella persona o aquel papá que educa, que instruye, que guía, que sustenta, que anima, que es ejemplo, ¿no? para el hijo. Porque cuántas veces nuestros hijos, o sea, nosotros podemos decirle, come bien,
baja los hombros cuando estés comiendo, no ponga los codos en la mesa, usa el cuchillo, usa la cuchara, etcétera. Podemos estarles dice y dice y dice, pero ¿sabes en lo que se va a fijar el hijo? El hijo se va a fijar en lo que hace papá. El hijo se va a fijar cómo comes tú y el hijo va a comer como tú comes. No tanto, bueno, sí aprenden por lo que nosotros les digamos, pero aprenden más del ejemplo, aprenden más de la manera en la cual nosotros nos comportamos o actuamos. Ese testimonio que hacemos ahí en casa o en el trabajo, ahí es donde los hijos aprenden más de cada uno de nosotros. Entonces Dios nos ayuda en esta tarea, en este trabajo de la paternidad, de ser papás. Dios nos ayuda, no estamos, a veces me doy cuenta que hay un argumento que dice que nadie nos enseña a ser papás. Pues sí, o sea, pues no nacemos aprendiendo a ser papás, pero sabes, a través de la Biblia, a través de la palabra, Dios nos ha dejado instrucciones y podemos aprender ahí a cómo conducirnos como papás. En la Biblia nos habla acerca de la instrucción, nos habla acerca de poner límites, nos habla acerca de que los hijos tienen responsabilidades y tienen derechos. En la Biblia nos habla del sustento, de la protección, de cómo debemos de ser como papás. Y bueno, pues a través de Jesús, a través de la Biblia y a través del Padre, de la relación que tenemos nosotros con Él, de ahí podemos seguir aprendiendo acerca de la paternidad. ¿Para qué? Para que pues demos buenas cuentas cuando dejemos esta tierra y demos buenas cuentas del trabajo que hicimos como papás. Y Dios honra el trabajo que tú haces como papá. Dios honra el esfuerzo, la dedicación que tú realizas, el pararte el día tras día para ir a trabajar, para ir a laborar, llevar el sustento, el buscar estar, pues pasar tiempo también con los hijos. Porque también a veces en nuestra paternidad creemos que solamente con suplir lo económico y que los hijos o en casa haya el alimento, haya para los pagos, el sustento, el vestido, creemos que tan solo ahí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Bueno, sí es nuestra responsabilidad, pero tiene que ir más allá. El pasar tiempo también con los hijos, el pasar tiempo con la esposa. No solamente que a lo mejor que los hijos pues no nos vean. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo allá en el trabajo. Sales a lo mejor a las 7 de la mañana y regresas a las 9 de la noche, llegas a lo mejor cansado, te cenas, te bañas y pues ya no hubo tiempo para estar platicando con los hijos. Es importante también como parte de nuestra paternidad el pasar tiempo con nuestros hijos, pasar tiempo con la esposa. Es parte de esa paternidad, porque también a veces hay una paternidad la cual, donde el papá está ausente, donde el papá pues sí está presente, ¿no? Sí está presente ahí, sí el papá lleva el sustento, lleva el alimento y todo lo necesario, pero aunque esté ahí, a veces hay ese papá ausente, ese papá en el cual el hijo necesita esa palmadita en la espalda que le diga, muy bien, felicidades en las calificaciones, te le echaste ganas y te superaste. O que le digamos también, pues ¿sabes qué? Bajaste en la calificación, tienes que echarle ganas. A ver, yo te ayudo, yo te ayudo para las tareas, para lo que tienes que hacer. Nuestros hijos necesitan también de ese papá presente, ese papá que esté con ellos para guiarlos, para dirigirlos, para instruirlos y toda la tarea que conlleva la paternidad. Bueno, estaba viendo también las estadísticas en la República Mexicana, y esas estadísticas pues dicen que uno de cada 4 hogares hay ausencia paterna, pero no una ausencia donde papá está presente, sino
es familia donde no está el papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque salió, porque un día dijo, ahorita regreso y nunca, ya no regresó, ya no regresó ahí ese papá por diferentes circunstancias. Y a veces eso genera también en el hijo cuando no hay cuando hay una ausencia de papá, ya sea ausencia física, bueno, más bien una ausencia que está, aunque está en casa, pero no está, o se haya ido de casa, eso genera en nuestras vidas una herida en el corazón de ese hijo. Genera heridas, pero sabes que dice el Salmo 27:10. Salmo 27:10, que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca, ¿sí? Posiblemente papá pues no está con nosotros. Posiblemente papá sí está con nosotros, está ahí en casa, pero es tanto el trabajo, son tantas las actividades que lo han absorbido, que no está ahí. Pero dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios nos recogerá. Bueno, eso es versión Reina Valera. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Dios está ahí. Tenemos un papá también en los cielos, el cual tú tienes un papá en los cielos, el cual te ama, el cual te sustenta, el cual te cuida, el cual provee, el cual te abraza y te ama. Y ese papá es papá Dios que está ahí arriba cuidándonos y sustentándonos y ayudándonos a que nosotros tengamos esa identidad de hijos de Dios. ¿Cuándo viene esa identidad de hijo? Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahí Dios nos da lo que leíamos hace un momento, Dios nos da esa autoridad, esa potestad de ser hechos sus hijos. También a veces una mala relación con nuestro papá físico, en ocasiones también va a generar una mala relación con nuestro papá celestial, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que como es papá físico, creemos que así es papá Dios. Pero a veces, o sea, nosotros como hombres, como padres, la regamos en ocasiones, ¿sí? Y eso no quiere decir que no como seamos nosotros, así es el papá que tenemos en los cielos. El papá que tenemos en los cielos es muy diferente. El papá que tenemos en los cielos es el que cumple promesas, como veíamos en el canto que entonábamos. Que si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Y nosotros a veces como papás les prometemos algo a nuestros hijos. Te vamos a llevar al cine. Sí, te voy a comprar eso que me estás pidiendo. Pero a veces se nos olvida y no cumplimos la promesa. O voy a llegar temprano porque voy a pasar tiempo contigo. Y se atraviesa el tráfico y pues surgió algo en el trabajo y no le cumplimos a ese hijo con la promesa que le prometimos. Bueno, pues a veces la regamos, a veces no cumplimos las promesas, pero vamos a buscar cumplir esas promesas. Pero allá arriba hay un papá que cumple promesas. Allá arriba hay un papá que te digo que te ama, que sustenta, que cuida, que abraza. Y ese papá es el que nos dice que Él también está con nosotros, que Él está con nosotros. Amén. Y mira, Dios nos ayuda en ese trabajo te decía, Dios nos ayuda en el trabajo de la paternidad. Dios nos ayuda en ese trabajo que debemos de realizar como papás. En Deuteronomio 6:5 nos da una instrucción de algo que debemos de hacer como papás, ¿sí? Y ahorita me estoy dirigiendo solamente, bueno, me dirijo a los papás, pero también valoramos el trabajo que se hace como mamá, porque a veces, bueno, no está papá, pero a veces como el trabajo que se hace como mamá es un doble trabajo donde se cumple los dos papeles de papá y mamá y pues también honramos y respetamos ese trabajo que se realiza. Mira, Deuteronomio 6:5 es algo que tenemos que hacer como padres. Dice,
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso nos está diciendo Dios como papás. Pero hay algo más que debemos de hacer. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos, ¿a quién? A tus hijos, ¿sí? A tus hijos. Recuerda cuáles son el nombre de tus hijos. Bueno, a cada uno de ellos hay que repetírselos. Dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Sí? Nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra o la Biblia? Que debemos de instruir a los hijos, debemos de estarles enseñando y recordando cuál es la voluntad de Dios, recordarles las instrucciones, recordarles que hay un Dios también que les ama, que hay un Dios que les quiere, que hay un Dios que dio su vida por la de ellos. Es algo que tenemos que estarles recordando. Y aquí nos habla también algo más, nos habla de ese papá que está presente, que está instruyendo, que está guiando y encaminando al hijo. Porque como papás, ¿qué es lo que queremos? Queremos lo mejor de los hijos, ¿no es así? Queremos que nuestros hijos sean exitosos, queremos que nuestros hijos sean bendecidos, que tengan matrimonios felices, que sean prosperados en su escuela, en sus negocios, en todo lo que ellos hagan. Pero, ¿qué es lo que va a garantizar que la felicidad o el éxito en nuestros hijos? Que ellos sean temerosos de Dios, ¿sí? El que nosotros les instruyamos y les guiemos y les dirijamos, eso les va a facilitar pues todo su caminar aquí en la tierra. Pero finalmente también, ¿cuál es uno de nuestros objetivos? Que ellos también pasen la eternidad allá con Dios, al igual que nosotros, ¿sí? Ese también es nuestra meta, que nosotros pasemos la eternidad con Dios, con papá Dios, pero que también nuestros hijos pues vivan y pasen la eternidad con papá Dios. Y en el Salmo 68:5, Dios nos habla, mira, nos dice, Salmo 68:5, Dios nos dice que Él es padre de huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Y a veces eso es algo que Dios te va a invitar a hacer en este día. A veces hay niños, hay jóvenes que no tienen un papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese papá pues salió, se fue y pues ya no regresó a casa. Pero Dios, o sea, Dios tiene cuidado de esos hijos. Y cómo nosotros como iglesia podemos apoyar a estos hijos. Una de las formas en las cuales podemos apoyar a estos hijos es convirtiéndonos en padres espirituales, ¿sí? O padres sustitutos, ¿sí? Padres espirituales. Pero no es, y esto es para encaminar al hijo, a ese hijo espiritual, encaminarlo hacia Dios, presentarle a papá Dios, ¿sí? Ese es la finalidad, o ese es el trabajo, ¿sí? Es un trabajo en lo espiritual, no es en lo físico, sino es un trabajo espiritual. Y también esto, ¿cómo se va a dar? No es de que yo llegue con una persona y que le diga, yo quiero ser tu papá espiritual. Me va a decir, ¿y ahora qué le picó? ¿Y ahora qué es eso? No, o sea, así no es, sino más bien es una tarea que va surgiendo poco a poco, es una relación que van haciendo poco a poco, van haciendo de una amistad, ¿sí? Donde yo me voy interesando, le voy preguntando cómo estás, qué haces, cómo vas en la escuela o cómo vas en el trabajo, etcétera. Y de ahí, o sea, va surgiendo esa amistad. Y a lo mejor algún día ese niño, ese joven, ese adolescente necesita un consejo. ¿Y con quién crees que va a ir? Pues va a ir contigo, ¿sí? Te va a pedir a ti ese consejo y tú le vas a poder guiar y dirigir, le vas a dar un consejo basado en la palabra, en la Biblia. O a lo mejor va a estar preocupado, va a tener alguna necesidad y te va a decir, ¿sabes qué? Luis, estoy preocupado porque tengo exámenes,
porque estoy pasando por tal situación, tengo tal tentación, y pues tú qué le vas a decir, bueno, pues vamos a orar. Yo estoy contigo para apoyarte en esta situación que estás pasando. Y vamos a orar, vamos a poner delante de Dios esta situación. Es algo que lo cual Dios nos invita a realizar, pero no es algo que en lo cual, o sea, nosotros como pastores te vamos a decir, tú vas a hacer esto y esto. No, sino va a ser algo que Dios va a poner en tu corazón y Dios te va a guiar también hacia un joven o hacia algún adolescente. Dios va a poner eso en tu corazón para poder ser padres espirituales, que es una de las formas en las cuales como iglesia podemos atender a estos niños y jóvenes que no tienen papá, ¿sí? Entonces, es una de las formas en las cuales como iglesia podemos apoyar. Y, y también algo más que Dios nos invita como iglesia. Y esto, bueno, ya hablamos hacia los papás, ya hablamos de esa paternidad. Y ahora la siguiente es una invitación a todos los hijos, todos los que tienen hijos. Dios nos invita a honrar a nuestros padres, ¿sí? Dice la palabra que nos dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Dice, y ese es algo que si nosotros hacemos, o sea, y no lo vamos a hacer por interés, sino lo vamos a hacer por amor, por gratitud, por lo que han hecho nuestros papás por cada uno de nosotros. Y el honrar es el ayudarles, el buscar que ellos estén bien, el buscar suplir alguna necesidad. A lo mejor, y no importa si ya eres casado o si eres joven, si tienes a lo mejor 12 años o tienes 50, 60 años y tienes la bendición de tener un papá, o sea, podemos honrarlos, ¿sí? Y Dios nos dice, que honremos a nuestros padres. Pero lo que no nos dice, no nos dice, honra a tu papá si es bueno, honra a tu papá si suple, honra a tu papá si está ahí en casa. No, eso no nos dice la Biblia, simplemente Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es algo que también debemos de realizar, el apoyarle. Si el papá está enfermo, pues y tú ya no vives ahí, pues hablarle por teléfono, papá, ¿cómo estás? Mamá, ¿tienes para la medicina? ¿Ya fuiste al médico? ¿Te pueden llevar, vas a ir o necesitas que te acompañe? Etcétera, ¿sí? O buscar suplir alguna necesidad ahí que veas, que los visitas, pues llévales despensa, llévales fruta o algo que veas que tienen necesidad. Pero busquemos como hijos honrar a nuestros padres. Y no importa si hicieron lo correcto, no importa si son buenos papás o son malos papás a nuestros ojos. Dios nos invita a honrarlos. Y ahorita, bueno, el día de hoy pues se festeja el Día del Padre, ¿no? Si tú tienes la bendición de tienes a tu papá ahí en casa o ya te digo, ya estás casado, pues háblale por teléfono, felicítalo, aprovecha este día para felicitarlo. Si no conoce de Dios, o sea, aprovecha este día para decirle, papá, déjame orar por ti, déjame orar por esa necesidad que tienes. Mándale a lo mejor que digas, ay, es que me cuesta trabajo hablar con él. Bueno, escríbele un mail o escríbele un mensajito, felicítalo, dile que lo amas, dile que estás orando por él. O sea, busquemos honrar a nuestros papás. Y a veces, te digo, como papás la regamos, como papás no somos perfectos, como papás nos equivocamos muchas veces. Pero te invito a que el día de hoy no nos pongamos como jueces, sino al contrario, o sea, démosle gracia a nuestros padres y busquemos el honrarles, ¿sí? Porque vas a ver que después cuando tú estés casado, también te vas a equivocar, también la vas a regar y necesitamos de esa gracia por parte de nuestros hijos, porque a veces nos equivocamos, a veces la regamos. Y que el día de hoy sea un día en el cual tú otorgues de esa gracia y que tú honres a tus padres.
¿sí? Que honres a tu padre en este día. Pero no solamente, no solamente en este día, porque 10 de mayo, Día del Padre, o sea, solamente nos acordamos de la mamá ese día o nos acordamos del papá en este día, sino que busca que esto sea constante, que sea por lo menos si ya no estás en casa, el hablarle una vez a la semana. No sabes cuántas, o sea, cómo anhelan cuando ya salimos de casa. No sabes cuánto anhelan los papás que les marquemos, que les preguntemos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo, qué haces? O sea, una llamada, ¿sí? Una llamada ahí por teléfono. O sea, y si puedes, o sea, busca también suplir en ellos alguna necesidad. Y si tienes la bendición de tener a tu papá, invítalo a comer, invítalo al cine, invítalo, haz alguna actividad ahí con tu papá. Si tú vas a jugar fútbol, dile, papá, mira, te invito al partido, vente, vente, vamos al partido. O si tus hijos tienen alguna actividad en la escuela, invita también ahí al papá y dile, ven para que veas a tu nieto, a tu nieta, tienen alguna actividad, y solamente ese es un pretexto para estar ahí juntos. Y no sabes qué felicidad le da eso a los padres. Entonces, Dios nos invita a honrar a nuestros padres en este día. Busca honrarles. Y pues, te digo, tenemos defectos, nos equivocamos, pero pues Dios quiere que honremos a nuestros papás. Y bueno, te invito a que vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar porque Dios tiene algo más. Tiene dos cosas más para cada uno de nosotros. Te invito a que tú cierres tus ojos, y también si nuestros amigos que están viendo esta transmisión, también es para ellos esta invitación. Y si tú nunca le has dicho a Jesús que venga a morar a tu vida, ese es el día. Ese es el día en el cual Papá Dios quiere adoptarte como su hijo. Ese es el día en el cual Dios quiere darte esa autoridad, esa potestad, ese derecho de ser su hijo. Porque ciertamente toda la humanidad es creación de Dios, pero hijos solamente a través de Jesús. Si tú no has tomado esta decisión y quieres hacerla, ¿cómo se hace? Es a través de una oración. Es a través de una oración en la cual le pides a Jesús que venga a morar a tu vida. Y si tú no estás viendo esta transmisión, te invito a que hagas la siguiente oración. Y si tú estás aquí presente, te invito a que levantes tu mano. Levanta tu mano si tú quieres decirle en este día, ven Jesús a mi vida. Quiero ser tu hijo. Quiero que tú me adoptes como tu hijo. Ven. Señor Jesús, en este día, yo te pido que vengas a mi corazón. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz. Y a través de la cruz es que yo soy perdonado de mis pecados. Yo soy justificado delante del Padre. Gracias porque tú vienes a morar a mi vida, a mi corazón. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi voluntad. Y gracias porque tú me das esa potestad de ser hecho tu hijo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Continúa con tus ojos cerrados. Cierra tus ojos, continúa con tus ojos cerrados y Dios quiere también venir, restaurar en los corazones. Y ciertamente la ausencia de papá ha generado heridas
ha generado tristeza en el corazón. Dios quiere venir en este día y traer sanidad y medicina para tu corazón. Quiere traer sanidad y medicina para ese corazón lastimado, ese corazón herido. Y papá, en el nombre de Jesús oramos para que tú traigas sanidad y medicina a los corazones. A esos corazones que sufrieron abandono, que sufrieron la pérdida a lo mejor también de papá. Tú traes sanidad y medicina. Tú conoces por lo que cada uno de nosotros hemos pasado. Dice tu palabra que tú restauras lo que pasó. Y oramos para que tú restaures, para que tú vendas toda herida. Nosotros decidimos perdonar a papá por sus acciones, por lo que él ha hecho o hizo. Nosotros le perdonamos, soltamos el perdón, soltamos el perdón. Suelta el perdón, suelta el perdón. El perdón libera, el perdón trae sanidad. Soltamos el perdón, Señor.